Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Eva Orduña. Quisiera en este momento comentarles de manera general la situación que está viviendo Guatemala en relación con la crisis sanitaria producto del COVID-19. Tenemos en pantalla unas cifras que quisiera presentarles nada más como para tener una perspectiva en cuestión de los números. Aquí podemos ver los datos que nos da la Organización Panamericana de la Salud de 54 países en total. Guatemala ocupa el número 13. Y bueno, aquí puse los vecinos más cercanos de Centroamérica para que tengamos una perspectiva. Y en el último rubro de la tabla puse el número de habitantes también para que podamos tener como una comparación en relación con los otros países. Entonces, bueno, podemos ver que, por ejemplo, Honduras ocupa el lugar número 14 con poco más de la mitad de la población y en mi opinión estos datos reflejan como una situación más o menos igual de los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica, que bueno, tiene 12 decesos y más allá de los datos, que nada más que quería como ponerlo en perspectiva, quería como hablarles de las medidas que ha tenido Guatemala. El 13 de marzo fue el primer caso que se dio y el 6 de marzo se emitió, o sea, días antes, se emitió un decreto gubernativo en el que se declaraba el estado de calamidad pública y esto implicaba, entre otras cosas, la limitación de los derechos constitucionales, especialmente el derecho de locomoción, de reunión, de acción y de manifestación y el derecho de huelga restringido. No hay lugar para el derecho de huelga. Se decretó también el toque de queda con diferentes horarios a lo largo de estos 3 meses. Actualmente el toque de queda está de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana, o sea, no se puede circular o salir de los domicilios en este horario y los fines de semana tampoco se puede salir del domicilio. También se decretó el cierre de fronteras extranjeros, la prohibición del uso del transporte público, la prohibición de la movilización entre los departamentos, que son como los estados de México, el uso obligatorio de cubrebocas y la penalización a quien no lo porte. Entonces, bueno, esto más allá de si estas medidas son adecuadas o no, porque hay mucha discusión, mucha controversia en relación con las medidas que se han tomado en los diferentes países, a si sirven o no. Quisiera ponerlo en el contexto de Guatemala, en el cual ha habido un racismo, un clasismo histórico, y también ha habido medidas completamente autoritarias, represivas, que ahorita se están agudizando con el signo político y las características del actual presidente, que está como muy apoyado en empresarios, en los militares, y bueno, poner en el contexto también de que el sistema de salud está colapsado, pero no de ahorita, sino de hace décadas. Se realizó una privatización de los sistemas de salud en un país en donde la clase empresarial ha sido lapidaria respecto a la sociedad. Y actualmente los servicios de salud están privatizados en relación con los seguros médicos, los servicios hospitalarios, la compraventa y producción de medicamentos que son muy costosos injustificadamente, y lo que queda del servicio de salud es sumamente deficiente. El Congreso aprobó en esta crisis sanitaria una deuda por 29.500 millones de quetzales, de los cuales solo el 8% fue destinado al Ministerio de Salud, y de este 8%, en estos 3 meses solo se ha ejecutado el 4.5%. Esto da por resultado que en los hospitales públicos, los pocos que hay, no hay insumos básicos, no hay material de protección mínimo para los médicos, han fallecido 22 médicos, actualmente hay 12,000 pacientes graves y la capacidad hospitalaria en cuidados intensivos es nada más de 3,000 pacientes. Entonces, bueno, se han aplicado las medidas de manera autoritaria y selectiva. Por ejemplo, los hijos de grandes empresarios hacen fiestas continuas y con muchos asistentes, y hace unos días 4 señoras indígenas que estaban recogiendo sus mercancías para ponerlas a resguardo, unos minutos después del toque de queda,
fueron llevadas ante un juez y se les inició un procedimiento judicial. O sea, bueno, detenidas. Y entonces, bueno, esto explica también como este clasismo y este racismo histórico. Y bueno, se han realizado programas de asistencia. Por ejemplo, bueno, tengo aquí algunos nombres como el Bono Familia, Apoyo al Comercio Popular, Caja Saldremos Adelante, Programa del Adulto Mayor. Entonces, estos programas en sí, pues realmente reflejan aparentemente una voluntad de ayuda a la sociedad, pero si los vemos en el contexto de corrupción que ha vivido Guatemala y que actualmente está muy, muy fuerte, vemos que en realidad no han sido benéficos para la población. Por ejemplo, este programa del adulto mayor, para poder ejercerlo se necesita declaración jurada del alcalde, gobernador o notario, en el que constate la sobrevivencia del adulto mayor y otros muchos datos. Entonces, bueno, muy ineficientes, envueltos en una gran corrupción. Y lo último que quisiera comentarles es del manejo que se ha hecho de la política de salud actual. No se ha desarrollado un proceso serio, profesional, coherente, una política pública. El manejo de esta política o supuesta política ha estado a cargo del presidente que, como señalé anteriormente, se apoya en los empresarios y en los militares y no tiene realmente sustento científico o médico. Apenas el 19 de junio, la cúpula de salud del Ministerio de Salud, o sea, conformada por el exministro Monroy, o sea, bueno, el que salió, el que fue sustituido, había sido acusado de gestionar de forma ineficiente la crisis sanitaria y, bueno, acusado también de ser incapaz de contener la pandemia en Guatemala. O sea, no nada más de ineficiencia, sino también delictivas, como por ejemplo de adquirir materiales con sobrecostos y de ocultar los verdaderos datos en relación con la pandemia en Guatemala. El 13 de junio, el que era jefe del Departamento de Epidemiología renunció a su cargo con señalamientos precisamente al ministro de Salud de ocultar los verdaderos datos. Y bueno, varias organizaciones políticas en el Congreso, varias organizaciones civiles y el Procurador de Derechos Humanos también pidió la renuncia del ministro de Salud. Entonces, pues podemos ver cómo se ha dado el manejo de la pandemia dentro de estas deficiencias estructurales del país y de las características de los grupos de poder, incluyendo la clase gobernante y la clase empresarial. Entonces, bueno, eso sería como una visión general de la situación actual de la crisis sanitaria en Guatemala. Muchas gracias, hasta luego.